Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Rust, donde hoy vamos a hablar sobre los tipos de datos. Vamos a comenzar hablando de los tipos escalares. Los tipos escalares son aquellos que van a servir para representar un único valor. Rust define 4 tipos escalares: enteros, números en coma flotante, que serían los números decimales, booleanos o lógicos y caracteres. Rust define varios tipos de enteros, como la mayoría de los lenguajes de programación. Dependiendo de si van a almacenarse en esos tipos números con signo o sin signo, o sea, si van a ser números positivos o negativos o solo positivos, podremos utilizar o bien tipos con signo, que nos van a admitir positivos y negativos, o sin signo, que solo van a almacenar el 0 y números positivos. También dependerá del número que queramos almacenar. Podremos destinarle desde 8 bits a 128 bits. Cuando el número sea un número mayor, pues necesitaremos que le dediquemos más bits. Por ejemplo, en 8 bits, si es un tipo sin signo, podremos almacenar desde el 0 hasta el 255. O sea, podremos almacenar 2 elevado a n, en este caso 8, números distintos, 2 elevado a 8, 256, del 0 al 255. Sin embargo, si definimos, en vez de U8, como hemos dicho, definimos del tipo I8, pues podríamos almacenar desde el menos 128 al 127. También son 256 números, pero el rango se cambia porque hay que incluir los números negativos. Lo mismo ocurre con los 16 bits, donde podemos almacenar 65.536 números, con 32 bits, con 64 y con 128. Así que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que almacenar un número muy grande, podríamos definir un tipo I128 si fuera con signo o U128 si fuera sin signo. Cabe destacar que no lo tienen otros lenguajes de programación el tipo eSize y el tipo uSize. En ese caso, lo que asigna Rust es dependiendo de la plataforma, si es de 32 o de 64 bits, la plataforma donde se esté ejecutando el programa. Si la plataforma es de 32 bits, sería equivalente a definir un eSize, sería equivalente a definir un i32, en el caso de que estuviéramos en una plataforma de 32 bits, o un i64 si estuviéramos en una plataforma de 64 bits. O sea, sustituye i o uSize por el número de bits de la plataforma. Y como ejemplo he recuperado un programa que hicimos en el vídeo pasado. Un pequeño programa donde creábamos una variable de tipo mutable que le poníamos de nombre X y que le asignábamos dos valores. En este caso nosotros nos definíamos el tipo sabiendo que Rust es un lenguaje con tipado estático, sino que él lo determinaba en base a los valores que yo le asigno. O sea, le ponía que x igual a 5, x igual a 6, pues posiblemente determinaría que era un tipo entero sin signo de 8 bits, que me admite de 0 a 256. Si yo este valor lo pusiese mucho más grande, por ejemplo, no sé, 366.999, si guardo y ejecuto con cargo RAM, pues veis que tampoco existe ningún problema. ¿Por qué? Porque es fácil para él determinar, en este caso, el valor que van a tener las variables y poder asignar un tipo u otro. Pero puede ser que esto no sea, que haya cálculos posteriormente. Entonces, simplemente para definir el tipo, yo llego y aquí después del nombre de la variable, cuando hago la definición, mediante letMut, pongo dos puntos y el tipo. En este caso, por ejemplo, podría poner U32, un unsigned de 32 bits. No tendría ningún problema y en ejecutar de nuevo este programa, se está compilando, ¿veis? Y se ejecutaría. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le cambio el signo? He definido que va a ser ya de tipo U32 unsigned, ¿veis? Ya simplemente al ponerlo, ya me está diciendo el editor Visual Studio Code, me está marcando como incorrecta esa línea. O sea, que está claro que si lo ejecuto, o sea, compilo y ejecuto mediante cargo RAM, pues me va a mostrar un error, ¿veis? Porque no puede, no está dentro del rango que he definido esa variable.
Los tipos en coma flotante nos van a servir para almacenar números decimales. En este caso tenemos dos tipos que nos van a permitir almacenar números decimales. Vamos a tener F32 y F64. Son equivalentes para aquellos que vengáis de C a el float y el double. Dependiendo del número que queramos almacenar, pues tendremos que definir las variables de un tipo o de otro. Como cualquier otro lenguaje de programación, Rust nos ofrece las operaciones básicas con números, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división y el resto de la división o módulo. Y vamos a hacer una serie de ejemplos de las operaciones básicas matemáticas. Para ello voy a reemplazar este código y voy a poner, por ejemplo, que la variable suma va a ser igual a 58 más 67. La variable resta, y voy a hacer operaciones con decimales, va a ser 3. Y voy, como cualquier lenguaje de programación, asignando el valor a la variable, que puede ser pues el resultado de las operaciones matemáticas. Multiplicación va a ser igual, en este caso, también voy a marcar para que entienda que es un número real. Let división es la división entera en este caso. Voy a hacer 34 dividido entre 4, cuyo resultado tiene que ser 8. No, recordad que esta es la división entera porque tenemos el operador resto módulo que sí almacenaría en este caso 2. La división 34 entre 4 hemos dicho que el cociente sería 8 y el resto sería 2. Como en cualquier lenguaje de programación al que estéis habituados a programar. Como en la mayoría de los lenguajes de programación, podemos encontrar en Rust el tipo booleano o tipo lógico que servirá para almacenar dos valores, true o verdadero y false o falso. En este caso, el tipo booleano realmente se almacena en un tipo byte. El tipo booleano en Rust se define mediante la palabra reservada bool. En Rust, el tipo carácter se va a definir mediante la palabra reservada char. Para almacenar en una variable de tipo char un carácter, habrá que asignarlo haciendo uso de las comillas simples. Esto es como en C, donde las cadenas de caracteres las definiremos mediante las comillas dobles y los caracteres mediante la comilla simple. Una cosa que es interesante es saber que en Rust los caracteres se almacenan usando 4 bytes. Esto permite que podamos almacenar cualquier carácter de Unicode, o sea, mucho más que el habitual ASCII de otros lenguajes de programación. Eso nos va a permitir poder almacenar sin ningún tipo de problema pues letras acentuadas, caracteres de otros idiomas o emojis. Además de los tipos escalares, Rust nos admite los tipos compuestos, que nos van a permitir agrupar varios valores en un solo tipo. Rust define dos tipos de compuestos primitivos, las tuplas y los arrays o matrices. Una tupla es una forma de poder agrupar diferentes valores en un único tipo compuesto. Las tuplas van a tener una longitud fija, ya que una vez que las declaramos no podrán crecer ni decrecer. Las tuplas se crearán escribiendo una lista de valores separados por coma y entre paréntesis. Cada posición de la tupla puede tener un tipo diferente. Vamos a hacer un ejemplo de una tupla. Voy a definir una variable llamada tupla y voy a inicializarla con una serie de valores, un decimal, un entero y bueno, otro decimal negativo en este caso. Así definiríamos una tupla. Podemos lo que se llama hacer desestructurarla, que es asignar a 3 variables el valor de una variable tupla. Esto es lo que se llamaría la desestructuración. Y podríamos mostrar
cada uno de los valores de la tupla. También podemos definir en los tipos para cada uno de los elementos de la tupla. Ahí veis, por defecto, al ponerme encima me está marcando los tipos de datos que él ha asignado, pero yo podría poner dos puntos y entre paréntesis los tipos que quiero asignar a cada uno de esos datos. Incluso podría asignar a una variable el valor de un elemento de la tupla, poniendo el nombre de la variable y el índice, punto y el índice, empezando por 0 como la mayoría de los lenguajes de programación. Ya sabéis que va de 0 a n, siendo n el tamaño menos 1. También tenemos en Rust el tipo array que encontramos en la mayoría de los lenguajes de programación. Los arrays o matrices nos van a permitir almacenar una colección de valores múltiples, pero a diferencia de la tupla, todos los elementos de una matriz o de un array deben tener el mismo tipo. También, igual que las tuplas, el tamaño es fijo. Una vez que lo declaremos no puede crecer ni decrecer ese array o matriz. En Rust, los valores que componen un array se escriben como una lista separada por comas entre corchetes. En cuanto a los arrays, su definición es similar. Simplemente voy a llamar, por ejemplo, matriz al nombre de la variable y entre corchetes, como hemos dicho, voy poniendo los distintos valores que tienen que ser del mismo tipo. Y con ello quedaría definida la variable. Si lo que deseo es especificar el tipo de datos que va a hacer el array, pues simplemente después del nombre de la variable, dos puntos, y en este caso entre corchetes pongo primero el tipo, punto y coma, y la longitud. En este caso pues 5 elementos. Y así formaríamos el array. Para acceder a los elementos, pues simplemente, como en cualquier lenguaje de programación habitual, pues se accede mediante el uso de corchetes y el índice, yendo desde 0 hasta tamaño menos 1. Algo curioso y que nos puede ahorrar tiempo alguna vez la definición de un array, explico, puede ser hacer esto. El matriz igual a 3, por ejemplo, 3 punto y coma 5. Esa definición sería equivalente a haber hecho esta. O sea, una matriz en la que tengo 5 elementos y cada uno de ellos es el número 3. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo donde vamos a hablar de las funciones en Rust. Así que nada, dadle a suscribirse, dadle a me gusta y hasta luego.